Funciona. No puedo hablar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Antes que nada, me gustaría proponer que esto no sea una charla en donde nosotros hablamos y ustedes nos escuchan las cosas importantes que tenemos que decir, sino que simplemente hagamos, está todo abierto para que hagan preguntas. Yo espero que hagan preguntas y dudas y que lo hagamos más como un debate, digamos. A la medida que escuchen cosas que quieran preguntar, está totalmente abierto a que levanten la mano y si les podemos responder, digamos, para que no sea una cosa de yo escucho y quiero preguntar y no puedo preguntar, o sea que está abierto totalmente a un debate. Chili Averbuch, ¿Anda ese Chili? Bien. Sí, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación. Y, bueno. Nada, con Chili nos cruzamos como todo lo que pasa en la vida, es un poco misterioso. Ahora van a ver por qué yo creo que es misterioso. Yo abrí una página de Facebook a partir de lo que me pasó. Lo que me pasó es que en el 2008 me dieron el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Yo estaba trabajando bastante y empecé a sentir el brazo derecho rígido. Eso es lo que más me llamó la atención, la rigidez del brazo derecho, que no podía mover los dedos de la mano derecha y pensé, como siempre uno piensa, que es una pavada, qué sé yo, que eran las cervicales, qué sé yo, otra cosa. Hasta que nos dimos cuenta que era algo neurológico, fuimos a ver a un neurólogo, a una neuróloga en realidad, que no me terminó de decir muy bien qué era. Me dijo, sí, tiene que ver que es un parkinsonismo. Cuando yo escuché parkinsonismo dije, ¿qué es parkinsonismo? ¿Es Parkinson o es...? Yo no sabía muy bien qué era el Parkinson. Y ella me dijo, no, sí, bueno, yo creo que no me lo quiso decir. Y después fuimos a ver a otro neurólogo que tenía otra tendencia terapéutica. Y me dijo, sí, me confirmó que me dio el diagnóstico de Parkinson. Porque el Parkinson no es una enfermedad que se pueda diagnosticar a través de un estudio, digamos, sino que hay un análisis clínico que a uno le hacen, lo hacen caminar, te hacen mover las manos, te hacen una serie de movimientos y diagnostican que vos tenés la enfermedad de Parkinson. Es un punto de inflexión en mi vida enorme porque me cambió la vida, hoy lo puedo decir después de casi 4 años. El que era yo y el que soy ahora, por suerte, no tienen nada que ver. O sea, tienen mucho que ver, soy la misma persona, pero estoy en un lugar mucho más interesante después del diagnóstico de la enfermedad. Y esto es lo que nosotros creo que tenemos para contar, básicamente. Era muy interesante lo que estaban contando los profesionales, porque yo veía cómo la medicina, poco a poco, se va abriendo y va entendiendo que tanto el médico como el paciente son dos seres humanos, sin ninguna diferencia. La única es que el médico estudió para una especialidad y sabe concretamente muchas cosas que el paciente ignora, pero lo que el médico no sabe es que el paciente padece la enfermedad. Y no hay nadie que sepa más de una enfermedad que el que la padece. No importa la experiencia del médico. Cuando uno tiene una enfermedad, empieza a entender otras cosas y la enfermedad te lleva a un lugar que es intransferible. No se puede explicar cuando estás enfermo a dónde vas a parar. Porque vas a parar a un lugar, a veces uno no lo sabe explicar, pero estás en otro lado. Y esto tiene que ver con cómo uno mira la enfermedad. Cuando yo me enfermé, lo que me salvó es que yo quería saber por qué me había enfermado. Que es la típica pregunta cuando dice, ¿por qué a mí me enfermé? ¿Por qué a mí? Después decís, ¿por qué no a mí? Y después decís, te haces la tercera pregunta, ya mucho más cuando pasó el tiempo. ¿Para qué me enfermé? Que es lo que uno empieza a entender después. ¿Por qué uno cree que la enfermedad es un intruso? Es el enemigo, es algo que hay que eliminar, porque somos occidentales y fragmentamos todo. Yo veía acá como los profesionales decían, ahora estamos entendiendo que esta especialidad se llama así, que tenemos que acercarnos al paciente. Claro, digamos, separamos el alma del cuerpo. Los orientales se ríen de nosotros hace miles de años, porque separamos el alma del cuerpo como si no tuviéramos alma, digamos, como si la enfermedad fuera algo físico, únicamente físico. Lo puedo decir con esta convicción porque lo padezco todos los días, y la enfermedad es un límite, sobre todo una enfermedad crónica, ¿no? Como esta. Es un límite tan importante en la vida de una persona que o entendés o entendés. O sea, el dolor es el verdadero maestro
de todo. No hay nada, todo lo demás es verso. No hay nada que pueda hacerte entender más de qué se tratan las cosas que el dolor. Solamente cuando uno sufre, entiende algo, empieza a entender algo. Si quiere, a veces está tan negado, o uno tiene tanto miedo, que ni siquiera así entiende. Entonces la vida te pone otro obstáculo más fuerte y después te morís, digamos. Que en algunos casos es la única salida. Pero uno se tiene que preguntar por qué una persona hace un cáncer, y digo hace, porque considero que la enfermedad tiene que ver con nosotros siempre, que no es una cosa de afuera, y se salva, y por qué otro hace un cáncer y se muere. Y algo tiene que ver la actitud y cómo uno comprende a la enfermedad. Y después tendríamos que hablar de qué es la enfermedad. Yo no sé qué es la enfermedad y creo que nadie sabe, porque la enfermedad es un misterio tan profundo como la muerte y como la vida, si uno es honesto. Hay gente que sabe y estudió y dice, sí, te enfermaste de esto. Son hipótesis, son todas teorías que sirven. La medicina, yo no voy, al contrario, yo voy a favor de la medicina. Yo tomo una medicación, tomo lo que tengo que tomar, pero el trabajo es otro. Es el más importante. Uno va al médico y el médico le dice, tenés que tomar esto, porque la medicina alopática tiene una cantidad de medicamentos preparados para que uno viva un poco mejor, pero son todos paliativos. La curación de la enfermedad no tiene absolutamente nada que ver con eso, en mi humilde opinión. La enfermedad es un hecho espiritual, es un hecho... No quiero hablar mucho, quiero que hable Cheli ahora, pero se hable demasiado. No, porque ustedes tienen tiempo, vamos a hablar más o menos 3 horas. ¿Está bien? Nada más. Ahora le paso a Cheli y después seguimos. No, hay un libro que a mí me cambió la vida y le debe haber cambiado la vida a mucha gente. Es un libro de un médico alemán, que además es psicoterapeuta, que se publicó casi hace 30 años. En realidad los autores son 2, que lo tengo acá, que se llama La enfermedad como camino. Debe ser uno de los libros más extraordinarios que yo leí en mi vida, porque además conecta todo y habla de la enfermedad desde un lugar insólito, que ahora no es un lugar insólito, ahora hay muchísima gente que habla de lo mismo. Pero básicamente dice que en lugar de aliarse con el paciente para tapar el síntoma, la diferencia es que hay que aliarse con el síntoma para ver qué falla en el paciente. O sea, el síntoma no es el síntoma nada más. El síntoma es siempre una señal de otra cosa. Y da un ejemplo maravilloso como cuando uno va con un coche y se prende la luz del tablero, y entonces uno dice, bueno, algo está pasando, y no quiere ver la luz y por ahí ingenuamente cree que tapándola con una cinta scotch el problema desaparece. Por supuesto, a los 10 kilómetros el coche se queda, porque el problema no está en la luz, el problema está en el motor. Con la enfermedad es lo mismo. A uno le duele el hígado y dice, bueno, no te duele el hígado, tienes un problema hepático. Sí, ese es el síntoma, pero ¿cuál es la enfermedad? Puede estar en cualquier otro lado. Dahlke dice que nos enfermamos en la conciencia, o sea que uno siempre se enferma, llamémosle psiquis, al que no le gusta llamarle psiquis le puede llamar espíritu, al otro le puede llamar alma, pero nos enfermamos en ese plano que no es tangible y el síntoma se resuelve físicamente. Bueno, después seguimos. Dale, Cheli, porque si no... Bueno, no, yo lo que voy a contar es un poquito mi experiencia desde el punto de vista de médica como paciente, que no fue nada fácil. Yo tenía hace 11 años, me hicieron el diagnóstico en el año 2000, a los 35 años, en un momento de pleno desarrollo profesional, tenía mis 2 hijos que tenían 7 y 3 años, y la verdad que como vos escribiste una vez en un poema que te cayó el rayo, a mí me pegaron un mazazo en la cabeza, ¿no? Cuando me hicieron el diagnóstico. Y no fue fácil. Yo lo único que sabía hacer era partos, con lo cual ya no podía usar ni mi mano derecha para hacer los partos. Es una enfermedad que la gente la discrimina mucho y nuestros colegas también, con lo cual en el hospital yo no conté nada de lo que tenía por muchos años y fue bastante complicado. Después de 11 años yo también empecé a entender otras cosas y por eso me contacté con la página de Javier y cambió un montón de cosas de mi vida. Yo estoy operada, no sé si muchos saben, hay una cirugía para el Parkinson, tengo un neuroestimulador de hace 5 meses, me cambió la verdad es que la calidad de vida me cambió muchísimo.
El micrófono también tiene Parkinson, se mueve solo. Tiene espíritu, sí, sí. Y lo importante de todo esto también es de que una vez una persona me dijo, ojo que el Parkinson no es una vacuna para el resto de las enfermedades, que si seguís viviendo así, claro, te vas a volver a enfermar de otra cosa. Te puedes enfermar de otra cosa. Y yo lo tomé muy mal, porque dije, qué bárbaro, ¿cómo me va a decir eso? Pero es la verdad, o sea, yo creo que uno tiene que cambiar un montón de cosas en la vida porque... y decir, bueno, no, hasta acá esto, hasta acá lo otro, y empezar a vivir de otra manera. Como hablamos de la ACV. ¿Sí? Claro. Estaba pensando lo que decías vos, digo, la enfermedad siempre te viene a decir cambiar. De cualquier manera, no importa el nombre de la enfermedad. Cáncer, Parkinson, esclerosis múltiple. Yo tengo una página que armé que se llama La Enfermedad Faro del Alma, hace un año. La armé sin ninguna expectativa. La armé en realidad para apoyar un documental que estoy haciendo, que se llama Faro del Alma, ¿por qué no a mí? Digamos. Y el documental habla del sentido de la enfermedad. El documental básicamente soy yo contando lo que me pasó y yendo detrás de una pregunta: ¿para qué nos enfermamos? Entonces hablo con pacientes, con médicos de todas las tendencias, alópatas, no alópatas, homeópatas, de todo tipo de especialidades de medicinas alternativas, y voy a hablar con Dahlke, con el autor de La Enfermedad como Camino, y también con Michael Fox, como referente mundial de la enfermedad de Parkinson, que además hizo un cambio enorme en su vida. Michael Fox, ustedes saben, el actor de Volver al Futuro, que tiene hoy un sitio web que es impresionante y que tiene una fundación que ha recaudado miles de millones de dólares para la investigación del Parkinson. ¿Y vos sabés cuál es la frase de él? Dice, el Parkinson me salvó la vida. Exactamente. Hay una revista, yo lo leí en una revista hace 6-7 meses, en una revista dominical muy importante, lo puedo decir acá sin ningún problema, es la revista Viva de Clarín, y la tapa de la revista era la cara de él, y el epígrafe decía: el Parkinson me salvó la vida. Para que alguien que le dieron la enfermedad de Parkinson después de haber hecho Volver al Futuro, estaba en la cima de la fama mundial, le dijeron que tenía Parkinson, se deprimió, estuvo como 5 años borracho, drogado, deprimido, y 15 o 20 años después diga: el Parkinson me salvó la vida, uno por ahí se tiene que preguntar: ¿de qué está hablando este muchacho? Esa pregunta es la que uno se empieza a hacer cuando empieza a mirar la enfermedad de otra manera. No como el final de todo, porque la verdad cuando me dijeron que tenía Parkinson dije: se acabó. O sea, se acabó mi vida. Era actor con Parkinson, es como decir que soy un violinista con artritis, o sea, no encajaba, ¿viste? Decía, no puede. Aparte se te quiebra la autoestima, se te va al piso 20, al subsuelo, te sentís una porquería, porque yo sentía que cualquiera era mejor que yo, un escarabajo era mucho más importante que yo, probablemente siga siendo más importante que yo, pero digamos, lo que uno piensa, lo que uno cree, esto es lo interesante, y creo que es lo que interesante que nosotros les podemos transmitir a ustedes, ¿no? No sé si en la sala hay alguien que padece alguna enfermedad. Digamos, lo que yo les puedo decir hoy es que la vida es un misterio y es así. Uno cree y hace planes todos los días, nos levantamos y decimos: bueno, hoy qué tengo que hacer, miro la agenda y hago esto, voy a hacer lo otro, y hago una cantidad de cosas porque además es la manera de sobrevivir, o sea, planear el futuro. Pero la verdad, atravesás la puerta y no sabés, y te enfermaste, y es esto, así, y ya te enfermaste. Y la semana que viene te empezás a sentir mal, y a las 2 semanas te estás adelante de un médico que te dice: usted tiene un tumor en la cabeza y tiene 3 meses de vida. Y estamos haciendo planes de que te ibas a ir al Caribe. O sea, uno vive así porque no lo sabemos, porque es así, la vida es así, pero la vida es así. Y yo creo que la vida es así, y uno más siendo médico, yo lo veo desde el lado del médico también, la omnipotencia de los médicos, que creemos que nunca nos va a tocar a nosotros y que somos siempre los que vamos a informar al otro la mala noticia, que nunca es para nosotros, también es difícil. Sí, claro que es difícil, pero es lo que decía antes, el médico es un ser humano igual que el paciente. Y cuando alguien me pregunta: ¿cuál es el mejor médico, el mejor especialista en Parkinson en el país?